los momentos dipolar que vimos. Entonces miren, pues el momento dipolar no solamente depende de la diferencia de electronegatividades entre los enlaces, entre los átomos que forman los enlaces, sino también tiene que ver con la suma de vectores, como vimos el último día. O sea que puede ser de que los enlaces estén polarizados, pero si en el caso que vimos se eliminan los vectores, entonces el momento dipolar me queda cero. ¿Ok? Por supuesto, ya cuando si los enlaces, todos los enlaces son apolares, entonces ahí sí no hay otra de que tiene que ser o no tiene que tener momento dipolar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ahora, léame Adriana, por favor. Conclusiones del momento dipolar en los compuestos. A mayor momento dipolar, las propiedades físicas son mayores, por lo que las propiedades físicas son directamente proporcional al momento dipolar, debido a que la molécula tendrá mayor polarización, lo que conmueve una mayor carga, y entonces habrá mayor atracción entre cargas positivas con negativas y viceversa. Ok, entonces, si se dan cuenta ustedes, es bien importante lo que es la polaridad y el momento dipolar, porque eso me va a definir si una sustancia disuelve a la otra. Entonces, si una sustancia líquida es polar, se va a disolver en otro líquido que sea polar. Si un líquido es apolar, se va a solubilizar únicamente en un líquido apolar. Entonces, acá léame por favor Alejandro Valdemar. Bueno, a ver Ana Mariela, por favor. Y esto afecta también la solubilidad, pues es igual, disuelve igual. La regla universal de solubilidad, el agua es polar y entonces disuelve a los compuestos polares como los compuestos iónicos, cloruro de sodio y nitrato de potasio, pero no disolverá a compuestos apolares como ejemplo el aceite, gasolina y diésel. Entonces se dan cuenta que bueno que sabe nomenclatura, mi estimado, la felicito. Entonces, pues ahorita ya deberían saber nomenclatura, jóvenes, todavía no saben ni siquiera cómo leer. Si no saben el nombre sería NaCl y KNO3. Bueno, entonces, quiere decir de que el cloruro de sodio es polar y el nitrato de sodio es polar, no se va a disolver ni en aceite, ni en gasolina, ni en diésel, ¿ya? Porque son diferentes, los otros son apolares y estos son polares. Bueno, aquí tienen, miren, un video que pueden ver, eso lo pueden ver desde el principio, ¿verdad? Aquí tienen para ver el estado líquido en YouTube. Pueden ver también un video de fuerzas intermoleculares, ahí está el enlace. Pueden ver un video de momento dipolar, ahí está el enlace. Y tienen que repasar los conceptos de geometría RPSB, ¿verdad? Que vieron supuestamente en la 1 y ahí tengo en la química de Chan, ¿verdad? O si no, lo buscan en la 11ª, que es la que va a variar un poco la página. Entonces, por favor, ahí miran esos videos y ahí les va a dar más información para esto. Acá tiene un video resumen del RCP para que les sea más fácil, ¿verdad? Que eso sirve para determinar cómo es la estructura en el espacio. Porque para determinar el momento dipolar tienen que saber ustedes la estructura en el espacio. Así de simple, jóvenes. Bueno, vamos a ver las propiedades de los líquidos. Vamos a ver primero viscosidad. A ver, léame por favor, Andrea Michel, por favor. La viscosidad es una medida de la resistencia de un líquido al flujo. Cuanto mayor es la viscosidad, tanto menor es su rapidez de flujo. Ningún líquido está relacionado con la forma de las moléculas que constituyen el líquido. Los líquidos poco viscosos, esto es, los que fluyen con facilidad, se componen en general de moléculas simétricas pequeñas compuestas intermoleculares débiles. Entonces, por ejemplo, ustedes agregan o echan en una mesa agua y el agua se dispersa. Pero ustedes echan miel, ¿qué pasa con la miel? ¿Se dispersa igual o no, Brosny? No, porque es más viscosa. Ok, entonces se dan cuenta de que la viscosidad
es entonces la resistencia a fluir, ¿verdad? Entre más viscoso es una sustancia, menos fluye, ¿verdad? Pero esta propiedad también tiene que ver con lo que es la temperatura. A mayor temperatura va a bajar la viscosidad. Si ustedes calientan la miel y la echan otra vez en un medio, se va a dispersar más que cuando está a temperatura ambiente. Entonces acá podemos ver el agua que fluye bastante rápido. Tenemos el aceite de oliva que ya fluye con menor velocidad, y la miel que tiene una alta viscosidad, entonces va a fluir muchísimo menos. ¿Está claro, chicos? Entonces aquí tenemos un viscosímetro que sirve para medir la viscosidad de las sustancias. Ahí les dice a ustedes la viscosidad que tiene. También lo podemos hacer de manera, este es un aparato, también lo podemos hacer de manera manual. Yo me acuerdo que para mi tesis utilicé eso. Acá tienen este tubito especial, echan la sustancia y van a medir el tiempo que pasa de este punto a este punto. Y al medir el tiempo ustedes pueden calcular la viscosidad del líquido. Por supuesto, este es un aparato especial y es caro, pues no, comparado con este es más barato, pues, pero también es hecho de vidrio. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, a verle. ¿Sí? Léame Candy, léame Candy, por favor. Carbonato. Perdón, de carbono. Consiste en moléculas sintéticas pequeñas con fuerzas intermoleculares más bien grandes. Su viscosidad es pequeña. El octadecano se compone de moléculas largas con fuerzas intermoleculares bastante diferentes. Su viscosidad es relativamente grande. Entonces ustedes pueden ver, el tetracloruro de carbono es una molécula pequeña, tiene un carbono y tiene 4 cloros. En cambio, el octadecano tiene 18 carbonos y tiene 36. O sea que el octadecano es una molécula muchísima más grande que el tetracloruro de carbono. Entonces eso implica que aquí tenemos al tetracloruro de carbono, miren la molécula, es una molécula pequeña. En cambio, el octadecano, que sería de 18 carbonos, es más grande. Entonces, ¿cuál va a tener más viscosidad? Pues la más grande. ¿Ya? ¿Está claro el concepto? Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Francisco. Las fuerzas intermoleculares que dan origen a viscosidades grandes son de dos tipos. Las fuerzas de dispersión del hondo, pese a ser débiles, son la causa de las grandes viscosidades de las moléculas no polares grandes como el octadecano, 18 átomos de carbono. Ok, entonces se dan cuenta de que aquí lo que vimos anteriormente de las fuerzas intermoleculares tienen directamente tienen influencia en lo que es la viscosidad. A mayor cantidad de fuerzas intermoleculares va a haber mayor viscosidad. ¿Por qué? Porque la molécula va a costar más que se mueva. ¿Está claro eso, chicos? Bueno, vamos a seguir. A ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? Carlos Manuel, por favor, léame. Carlos Norberto. Ciertas moléculas asimétricas pequeñas con fuentes de hidrógeno fuertes también presentan grandes viscosidades. Por ejemplo, el etilenglicol, que es el ingrediente fundamental del líquido anticongelante, tiene una viscosidad similar a la de un jarabe. Entonces se dan cuenta que como tiene fuentes de hidrógeno, entonces tiene una viscosidad mayor porque tiene otra fuerza intermolecular.
Entonces, en este caso, el grupo OH que están acá, miren, esto tiene dos OHs. A ver, léame por favor, Danilo Fernando. En el grupo OH de ambos extremos de la molécula de el intelengglicol. Sí, bueno, leamos, mire, cuando usted no puede leer una palabra, tiene que decir como que fueran sílabas. Etilenglicol. Repita. Etilenglicol, ¿ok? Bueno, entonces, sigamos, por favor, léame David Alexander, por favor. En general, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. El aumento de energía cinética vence en parte las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, el aceite para cocinar que se vierte en una botella es bastante viscoso, es espeso y aceitoso. Al calentarlo, su viscosidad disminuye, se hace menos espeso y de consistencia más parecida a la del agua. Ok, entonces ustedes pueden ver cuando agregan el aceite, ¿verdad? Cuando agregan el aceite a un sartén, ¿verdad? La viscosidad es mayor, pero cuando ustedes le ponen fuego, ¿qué es lo que pasa? Se baja la viscosidad y entonces se dispersa en todo el sartén. Ahí pueden ver ustedes que la viscosidad va a depender de la temperatura. Entonces, cuando ustedes miren la temperatura, cuando ustedes miren la viscosidad, es muy importante la temperatura que la están midiendo, porque esa temperatura les va a servir para poder hacer sus cálculos. Bueno, a ver, léame por favor, Diana Gisela. Los aceites para automóvil tienen una calificación de viscosidad que se identifica mediante un número SAE. El aceite con un número SAE de 30 es más viscoso que un aceite de número SAE 10. SAE es una abreviatura de Society Automotive. Bueno, entonces, estas iniciales entonces son que indican quién es el que está haciendo ese estándar. Entonces, lo importante es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un automóvil, van a tener aceites de diferente viscosidad, dependiendo en dónde esté el aceite. Por ejemplo, pueden tener aceite en la caja de cambios, pueden tener aceite en el motor, y por supuesto, el calor que sufre el motor es muchísimo mayor al calor que sufre la caja de velocidades. Entonces, la viscosidad de lo que es el motor debe ser muchísimo más viscosa que la que tiene la caja. No sé si me explico, jóvenes, o entienden ese proceso. Entonces, bueno, entonces ojo, eso también ustedes tienen que verlo, a pesar que llaman y eso, ¿para qué me va a servir? Ustedes van a tener que tener muchas veces que ver con lo que son la maquinaria que está en el campo, ¿verdad? Los tractores, bueno, las cortadoras y todo eso son motores, y todo eso lo tienen que ver ustedes también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un video, no vamos a ver lo que van a ver ustedes, el video sobre generalidades de viscosidad y aplicaciones, ahí lo pueden ver. Por favor, ahí miran los videos porque se les puede preguntar en el examen corto algunas cosas de eso. O sea, eso no está solo para que yo se los muestre ahí, no, es para que ustedes aprendan también, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Denise Alexander. Tensión superficial. Otra propiedad de los líquidos es su tensión superficial. Un vaso de agua se puede llenar con un poco de exceso sin que se derrame. Una pequeña aguja, si se coloca con cuidado, flota horizontalmente sobre la superficie del agua. No obstante, que el acero es alrededor de 8 veces más denso que el agua. Diversos insectos pueden caminar sobre el agua o deslizarse sobre la superficie de un estanque sin dificultad. Entonces, fíjese pues, si ustedes han hecho el experimento, a veces una aguja que supuestamente tiene mayor densidad que el agua, si ustedes la ponen con cuidado, puede flotar, ¿verdad? Y esa fuerza es la fuerza de la tensión superficial, que no deja ingresar el objeto al agua. Por supuesto tiene límites, ¿verdad? Porque si ustedes echan la aguja
así en forma violenta, pues se va para abajo, ¿va, jóvenes o no? Bueno, a ver, léame, Diego José, por favor. Estos fenómenos indican algo fuera de lo común respecto a la superficie del agua. Hay una fuerza o tensión especial en la superficie que se opone a ser alterada por la penetración de una aguja o un insecto acuático. Entonces se da cuenta que el líquido va a presentar resistencia a que ingrese un objeto que sea diferente al agua o al líquido. Entonces por eso a eso es lo que forma lo que es la tensión superficial. Bueno, a ver, léame por favor, Dulce María. Estas fuerzas de superficie se explican en términos de las fuerzas intermoleculares ya descritas. En general, los líquidos con fuerzas intermoleculares intensas presentan más tensión superficial que los líquidos con fuerzas intermoleculares débiles. Ok, se dan cuenta que todo está teniendo una directa influencia en lo que son las propiedades físicas, y hemos notado al final a mayores propiedades físicas a mayores fuerzas intermoleculares, estas propiedades van a ser mayores, ¿verdad? Aquí podemos ver en el dibujo, podemos ver nosotros cómo es el efecto de lo que es la tensión superficial. Se dan cuenta que una molécula aquí en el centro del líquido pues tiene sus fuerzas simétricas, ¿verdad? Pero ahora miren acá, la molécula que está en la superficie solo tiene las fuerzas de abajo. Entonces eso es lo que causa que para compensar esa fuerza tenga que romper, y eso es lo que denominamos la tensión superficial. Y esa fuerza va a ser mayor entre más propiedades físicas tenga el líquido, ¿verdad? Igual que la viscosidad, se dan cuenta. Eileen, por favor, léame por favor. Una molécula que se halla en el centro de un líquido es atraída por igual en todas direcciones por las moléculas que la rodean. En cambio, una molécula situada en la superficie solo es atraída por moléculas que están a su lado o debajo de ella. Ok, entonces se dan cuenta que eso es la gran diferencia y por la cual se forma la fuerza, lo que es la tensión superficial. Bueno, a ver, léame por favor, Emerson. No hay ninguna acción correspondiente hacia arriba. Estas fuerzas desiguales tienden a ejercer una fuerza hacia adentro, en la superficie del líquido, y lo inducen a contraerse. En consecuencia, una cantidad pequeña de líquido forma perlas y una gota de líquido tiende a ser Entonces, lo que va a pasar ahí es de que lo que se ponga en la superficie, eso va a causar como que un agujero dentro de la superficie que va a estar empujando para afuera la sustancia que se quiere entrar dentro del líquido, ¿verdad? A eso es lo que se le llama la tensión superficial. Bueno, a ver, léame Esmeralda, por favor. Los detergentes permiten reducir la tensión superficial del agua. Esto hace posible que el agua moje una superficie sólida. La acción humectante de un líquido, en especial del agua, le permite extenderse de modo uniforme sobre una superficie en forma de película fina. Entonces, si nosotros agregamos un jabón, lo que vamos a cambiar es la tensión superficial, la vamos a bajar, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos agua con jabón, quiere decir de que la tensión superficial es más baja que el agua sin jabón. A esto se les llama tensoactivos, como vamos a ver. A ver, léame por favor, Estuardo Josué. A las sustancias químicas que reducen la tensión superficial del agua se les llama tensoactivos y se utilizan ampliamente como ingredientes de productos de lavandería,
lavado de loza y de limpiadores industriales. Entonces, por eso el jabón lo que hace, disminuye la tensión superficial y entonces pueden lavar mejor lo que son los objetos que quieran ustedes limpiar. Bueno, a ver, léame por favor, Félix Eduardo. Ejemplo, con base en las características que influyen en la viscosidad, compara el tamaño molecular del aceite para motor de número SAE 40 con el del aceite para motor de número SAE 5. ¿Cuál de los dos aceites tendría más tensión superficial? El ejemplo anterior visto. Entonces, se dan cuenta que teóricamente ustedes ya saben cuál es el más viscoso, el CA40 o el CAE 5. ¿Cuál es más viscoso? El 40. El 40, jóvenes, el 5 sería el menos viscoso, güey. Entonces, a ver, léame por favor, Fernando Tobae. Ejercicio. ¿Cuál compuesto de cada par esperas que tenga la mayor viscosidad? Explica tu razonamiento. Bueno, entonces esas son las cosas que ya se les pregunta en el examen, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces, aquí hay, léame por favor, Helen Fabiola. Una sustancia cuya fórmula química es carbono 20, hidrógeno 42, o una cuya fórmula es carbono 10, hidrógeno 22. Bueno, entonces, ¿cuál tendrá mayor viscosidad de Helen? ¿El C20H42 o el C10H22? Eso es lo que estamos explicando ahorita. A ver, ¿cuál es el que tiene mayor viscosidad? ¿El C20? Ok, el más grande, el C20H42 tendría la mayor viscosidad. Bueno, a ver, léame Javier, por favor. Ahí se acuerdan que no pueden entrar después de las 6:15. Ahorita ya no dejo entrar a nadie. Y ya voy a cerrar la asistencia también. Bueno, a ver, Javier Barrios, ¿qué tiene micrófono o no tiene micrófono? Sí, bueno, entonces ¿qué? Léame pues. ¿Cuál compuesto de cada par? No, vamos en el último párrafo. Usted como que no está a saber ni qué haciendo en su casa, ¿va? Es el B. A ver, Javier, ¿va a leer o no? El B, ¿sabe cuál es el B? Bueno, a ver, José Alejandro Santos, por favor, léame. El alcohol isopropílico C3H7OH o el etilenglicol H2CH2OH. Bueno, ahí quiere decir de que sus pesos moleculares son semejantes. A mayor peso molecular también mayor viscosidad. A ver, ¿cuál será el que tiene mayor viscosidad según lo que vimos, lo que hemos visto? José Alejandro, ¿qué sabe usted? ¿Sabe o no sabe? ¿O no se le ocurre? No sé. Bueno, a ver quién se le ocurre, ¿qué podría ser? ¿El alcohol isopropílico o el etilenglicol? El etilenglicol. ¿Por qué? Porque tiene más OH. Entonces, acá tiene el isopropílico, tiene un OH, por lo cual solo puede formar un puente de hidrógeno. El etilenglicol tiene dos OHs, por lo cual puede formar dos puentes de hidrógeno. Entonces, en este caso, se dan cuenta que el etilenglicol tiene más fuerzas intermoleculares que el isopropílico, por lo cual el etilenglicol es el más viscoso. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Bueno, acá tenemos, miren, el etilenglicol tiene dos OHs, el isopropílico solo tiene un OH. Acá tienen otro video de tensión superficial que es interesante. Entonces, por favor, ahí lo revisan porque de repente les pregunto algo de eso. Vamos con otra propiedad física de los lípidos, vaporización y condensación. A ver, léame por favor, Juan Garzaro. Esteban me dijo a mí, disculpe. Sí, Juan Garzaro estoy diciendo.
Muy bien, disculpe. Vaporización y condensación. Las moléculas de un líquido están en constante movimiento. Algunas se desplazan con rapidez y otras lo hacen con más lentitud. Ocasionalmente, una de las moléculas tiene la energía cinética suficiente para escapar de la superficie del líquido y convertirse en molécula de vapor. Esto se conoce como vaporización, el proceso por el que las moléculas de un líquido se desprenden y pasan a la fase gaseosa. Ok, o sea que pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Ese fenómeno se da en la superficie del líquido. Bueno, a ver, léame Julio Galvez, por favor. Los líquidos volátiles como el etanol y el alcohol isopropílico son los que evaporan con facilidad a las temperaturas de ambiente. Casi todos ellos tienen un punto de ebullición bajo y alta presión de vapor. Ok, entonces los líquidos volátiles son los que se evaporan rápidamente. Por ejemplo, la acetona se evapora rápidamente. El alcohol puro se evapora regularmente, pero el agua ya se evapora en menor proporción porque ya tiene 100 grados, pero de todos modos se evapora, ¿verdad? Porque si ustedes dejan un vaso de agua en el sol de allá de esa capa por todo un día, al final va a haber una pérdida de volumen, porque cierta parte del agua se evaporó. ¿Ok? Bueno, a ver, léame por favor, Catherine Herrera. Bueno, Kevin Reyes, por favor. Se da cuenta que por eso es lo malo de la virtualidad, ¿va? Porque no saben ni qué están haciendo. Kevin Reyes. Si se pone en un recipiente abierto una pequeña cantidad de un líquido volátil como agua o alcohol isopropílico para friccionar, pronto desaparecerá al transformarse de líquido en gas, un vapor. Este proceso se llama vaporización. Entonces, por ejemplo, el alcohol isopropílico o el alcohol, ustedes lo usan para friccionar. Ustedes se dan cuenta que con el calor del cuerpo, pues se evapora rápidamente y después desaparece de la piel. Entonces, acá tenemos el proceso de vaporización. Se dan cuenta que aquí tienen el líquido y en la superficie ciertas moléculas de líquido se van a estar pasando a la fase gaseosa y se van a estar escapando. Eso se llama evaporación o vaporización. Bueno, a ver, léame por favor María Fernanda Obando. La rapidez de evaporación de un líquido depende de la temperatura de este y de la cantidad de área superficial expuesta. Ok, o sea, no solamente depende de la temperatura, sino también depende de qué tan amplia es la superficie del líquido, ¿verdad? No es lo mismo estar en el mar que estar en un río que estar en un lago, ¿verdad? La superficie es más grande en un mar, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor Mario Solares. Si este mismo líquido volátil se coloca en un recipiente cerrado, no se pierde. Parte del líquido se transforma en vapor, pero las moléculas de vapor quedan encerradas dentro del recipiente. Ok, entonces se dan cuenta que cuando tenemos un frasco cerrado, pues ahí va a entrar en equilibrio la parte de vapor y la parte líquida. Y como no está abierto al medio ambiente, no se va a perder nada, ¿verdad? Ojo con eso. Por eso es que a veces le dicen a ustedes, tape bien el frasco, ¿verdad? Para que no se le pierdan moléculas. Bueno, a ver, léame Marlon Alejandro. Con el tiempo, el aire que está encima del líquido se satura y la vaporización se detiene aparentemente. Puede más ocurre dentro del recipiente cerrado, pero el movimiento molecular no ha cesado. Algunas moléculas continúan. Perdón, disculpe. Siga. Porque se encuentran en el espacio donde son atrapadas y regresan al bueno, ahí dejan porque no se le ve nada a usted. Entonces, esta conversión de vapor a líquido es la inversa a la vaporización, o sea que se estaría condensando. Entonces, condensar significa pasar del estado gaseoso al estado líquido, y evaporar o vaporizar es pasar del estado líquido al estado gaseoso.
O sea que son dos procesos contrarios. Entonces acá podemos ver este dibujo en el cual el sistema es cerrado. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos molécula de aire y tenemos molécula de agua, líquido o vapor. Entonces miren acá qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que nos dice. A ver, léame por favor, Maida, Argentina. A. Representa la acción de un líquido en equilibrio con su vapor en un recipiente cerrado a cierta temperatura. Ahorita ya cerré el tiempo de que se puedan. Entonces fíjense pues, acá estaría el líquido en equilibrio, ¿verdad? Ahora miremos qué pasa en B. Léame por favor, Paula Chávez. El mismo sistema a una temperatura más alta. Entonces quiere decir de que a este sistema le agregamos calor y miren ahora qué pasó. Ya el equilibrio es diferente. Se dan cuenta que hay más moléculas del líquido dentro del aire. Miren. Pueden ver que hay más moléculas que en este que está a temperatura ambiente y este que está a temperatura más alta. Pero siempre está en equilibrio porque el sistema está cerrado. Por supuesto, si estuviera el sistema abierto se hubieran escapado moléculas de líquido. Bueno, y entonces ahí hubiera habido una pérdida de volumen del líquido. A ver, léame por favor, Melissa. Paula Chávez. Bueno, a ver, Melissa, lea pues. Hay moléculas de líquido, pero ninguna de vapor. Después, la vaporización se inicia conforme parte del líquido se transforma en vapor. A medida que más moléculas pasan al estado de vapor, la rapidez de condensación aumenta. Con el tiempo, la rapidez de condensación se hace igual a la rapidez de vaporización en el recipiente cerrado y no hay cambio aparente en la cantidad de líquidos ni de vapor. El sistema está en equilibrio. Entonces se da cuenta que en el anterior ejemplo, cuando ustedes subieron la temperatura, lo que va a pasar es de que el equilibrio se va a romper. Pero después de cierto tiempo, otra vez va a llegar a equilibrio entre lo que está vaporizado y lo que está líquido. Y entonces ahí prácticamente no va a haber un movimiento porque el equilibrio se alcanza cuando la velocidad de vaporización es igual a la velocidad de condensación. Ese es el estado de equilibrio. Bueno, a ver, léame por favor, Ramsés. En el nivel molecular, el número de moléculas de líquido que pasan a ser vapor en una unidad de tiempo dada es igual al número de moléculas de vapor que regresan al estado líquido. Por tanto, el número de moléculas de vapor permanece constante, al igual que el número de moléculas de líquido. Se ha alcanzado una condición conocida como equilibrio dinámico. Entonces se llama equilibrio dinámico porque el sistema no es que esté parado, no que en este caso lo que es el equilibrio o sea, la reacción de vaporización y la reacción de condensación son iguales, pero el sistema sigue en movimiento. Entonces acá tenemos el equilibrio dinámico entre la vaporización a vapor y de vapor a condensación. Entonces acá prácticamente las dos velocidades son las mismas, o sea, siempre se están transformando uno en otro, pero la velocidad es constante. Por eso se llama equilibrio dinámico, porque quiere decir de que no está parado. A ver, léame Shirley Michelle Estrada, por favor. En todo equilibrio dinámico se llevan a cabo dos procesos opuestos con la misma rapidez. Este es uno de los conceptos más importantes de toda la química. Para el observador, las cantidades de las sustancias de cada tipo y estado parecen estáticas o fijas, y están en equilibrio. En el nivel molecular hay un movimiento continuo de partículas, por el número de partículas que se mueven en un sentido es igual al número de las que se mueven en sentido contrario, puesto que la actividad no se ha cesado en realidad. Se dice que el equilibrio es dinámico.
O sea que nosotros cuando decimos equilibrio, pues normalmente es un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque el equilibrio está en movimiento. A pesar de que la concentración de los reactivos y los productos es igual, pero siempre hay intercambio de materia. Entonces por eso es que se le llama dinámico. O sea, en equilibrio no quiere decir de que está sin movimiento. A eso es lo que me hago referencia en esto. La terminología de cambios de fase. Entonces miren pues, fusión sería de sólido a líquido. El proceso contrario sería congelación de líquido a sólido. Vaporización de líquido a gas. Proceso contrario, condensación de gas a líquido. Y también el proceso que se llama sublimación, que me pasa de sólido directamente a gas. O sea, no pasa por líquido. Esos son los procesos que nosotros miramos de transformación de la materia, ¿verdad? Entonces, el proceso de fusión y de congelación son contrarios, el proceso de vaporización y condensación son contrarios, ¿verdad? En un proceso químico. Y tenemos por último solidificación, que sería el paso de un gas a un sólido. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver el punto de ebullición. A ver, léame por favor, Valesca. Punto de ebullición. Cuando se coloca un líquido en un recipiente abierto, la presión atmosférica se opone al escape de moléculas de líquido. Al calentar el líquido, la presión de vapor aumenta. Si el calentamiento continúa, la presión de vapor terminará por igualar la presión atmosférica y la temperatura en que esto ocurra, el líquido comenzará a hervir. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que la presión atmosférica me va a determinar cuál es el punto de ebullición. Entonces normalmente cuando yo en los libros encuentro un punto de ebullición, el mismo es tomado a nivel del mar. ¿Ok? Entonces aquí en Guatemala, que ya tenemos cierta cantidad de altura, ya el punto de ebullición varía. Entonces, por ejemplo, allá en el puerto de San José el agua herviría a 100 grados. Pero acá, debido a que ya tenemos una altura, va a estar hirviendo 5 grados menos. O sea que aquí el agua hierve a 95 grados. Y si nos vamos a Shela, pues probablemente sería como 90 grados donde hierve el agua. Eso es importante para los procesos de todo tipo, ¿verdad? No es lo mismo, no se va a gastar la misma cantidad de energía si nosotros estamos ebulliendo el agua en el puerto, en Guatemala, en Quetzaltenango, o en Shela, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, a ver, léame por favor, Wilson. Durante la ebullición, la vaporización se lleva a cabo no solo en la superficie, sino además en la masa del líquido, donde se forman burbujas de vapor que suben a la superficie. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor iguala la presión atmosférica. Ok, entonces se dan cuenta que ustedes notan que ya la sustancia está ebulliendo por la formación de burbujas, ¿va, joven? La burbuja, cuando ustedes se fijan, y eso es lo que tenemos que tener nosotros los científicos, ustedes miran que la burbuja se forma donde están calentando, y cuando llega la burbuja a la superficie revienta y echa cierta cantidad de agua en forma de vapor. Entonces acá no se pueden formar burbujas porque la temperatura de vapor es menor que la presión atmosférica. O sea que cuando está a temperatura ambiente, pues no se forman burbujas, ¿no? Ahora, cuando ya ustedes subieron la temperatura, entonces comienza la formación de burbujas, ¿verdad? Y estas burbujas, cuando se revientan aquí en la superficie, están soltando moléculas, si fuera agua, moléculas de agua en forma de vapor. ¿Alguna duda, chicos? Ya les subí la primera grabación, ¿va, jóvenes? ¿La vieron ya? Sí. Bueno, entonces el primer día no grabé, ¿verdad? Pero porque no vimos nada, no, que era solo información. Ahora, de ahora en adelante, pues ahí van a estar las grabaciones. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Adriana. Debido a que la presión atmosférica cambia con la altitud y las condiciones meteorológicas, los puntos de ebullición de los líquidos también son variables.
Entonces, las condiciones de punto de ebullición dependen de la altura y de las condiciones meteorológicas. ¿Y por qué? No es lo mismo que tengan ustedes un aire seco arriba de ustedes a que tengan un aire húmedo. ¿Cuál pesará más? ¿El aire seco o el aire húmedo? Ana Mariela. El húmedo. El húmedo. Entonces quiere decir de que la presión que causa cuando está lloviendo es diferente en la atmósfera a cuando está seco. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, por ejemplo, el agua me va a hervir a nivel del mar a 100 grados centígrados. Esa es la temperatura que ustedes encuentran en la literatura, ¿verdad? Ese sería el estándar, es a nivel del mar. Ahora miren, en el Pico Pike de Colorado, en Estados Unidos, que está a 4.400 metros, miren a cuánto hierve el agua, 85 grados. O sea que ¿cuánto disminuyó? ¿Cuánto disminuyó? 15 grados. 15 grados. ¿Se dan cuenta que es bastante o no? Es bastante. Y ahora miren en el monte Everest a 8.800, miren a cuánto está hirviendo el agua, a 71 grados. ¿Se dan cuenta? La influencia de lo que es la presión atmosférica y la altura, ¿va? Que tiene, son directamente proporcionales. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, vamos con la destilación. A ver, léame Ana Mariela, por favor. Los líquidos se pueden purificar mediante un procedimiento llamado destilación. Imagina una mezcla de agua y algún material no volátil como la sal común. Si se calienta la mezcla hasta que hierva, se vaporizará el agua, pero no el material no volátil. Ok, entonces se dan cuenta que una forma en la cual nosotros podemos separar los líquidos es por medio de destilación, porque cada líquido, dependiendo de la composición, va a tener diferente punto de ebullición. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden purificar, por ejemplo, cuando ustedes sacan el fermento de alcohol, de haber fermentado algún tipo de material, ustedes pueden separar después el alcohol por medio de destilación. Eso lo van a ver en el laboratorio, a ver cómo les toca. Los enlaces de laboratorio todavía no se han puesto porque todavía están seleccionando a los instructores. Entonces parece que en esta semana pues ya creo que los van a elegir la junta directiva, y luego pues ya la otra semana, porque acuérdense que empieza hasta el 6 de febrero, entonces la otra semana creo que ya van a estar los respectivos enlaces. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? No, claro. Entonces aquí tenemos una destilación fraccionada. ¿Por qué? Porque acá esta columna que está acá es la columna de destilación fraccionada. Cuando ustedes tienen una destilación simple no tienen esta columna. Esta destilación fraccionada me puede separar con mayor especificidad los diferentes compuestos. O sea que, fíjense pues, la destilación simple sirve para separar compuestos que tengan más de 10 grados centígrados. En cambio, una destilación fraccionada me puede separar con algunos grados de diferencia. ¿Se dan cuenta la diferencia del sistema? El sistema de destilación fraccionada es muchísimo más específico, puede separar más mezclas. En cambio, el simple se utiliza cuando la diferencia entre los líquidos que ustedes quieren separar es mayor de 10 grados centígrados. Entonces, acá por ejemplo tenemos el éter etílico que tiene 34.6, la acetona 56, el metanol 64, el etanol 78, el agua 100 y el mercurio 356.6. Por supuesto, estas temperaturas de punto de ebullición, ¿a qué condiciones fueron tomadas, Brosny? Sobre la superficie del nivel del mar. Al nivel del mar. Entonces aquí van a evaporar, van a tener el mismo punto de ebullición aquí en Guatemala. Brosny, ¿qué hizo usted? ¿Sí o no?
Depende del área donde se está haciendo. Pues estamos diciendo aquí en Guatemala, yo estoy diciendo aquí en Guatemala capital, ¿no? No, con respecto al nivel del mar. Bueno, entonces, ¿cómo van a ser? Van a ser diferentes, pero ¿van a ser más altos o van a ser más bajos? Un poco más bajos. Ok, entonces, por ejemplo, el agua va a ser más o menos a 95 grados. Igual estos van a ser ya no a 34, sino que va a ser a 29. Y así, le tienen que restar lo que es la temperatura debido a lo que se llama corrección por presión. O sea que nosotros aquí debemos utilizar en el laboratorio una ecuación con la cual nosotros debemos de corregir estos puntos a la altura de Guatemala. Entonces tenemos que saber cuál es la altura de Guatemala. Bueno, aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos puntos de ebullición y presión. ¿A cuánto equivale presión en milímetros de mercurio? Miren. Entonces acá, si ustedes tienen a 355, que es más o menos una atmósfera, a 80 grados. Pero si ustedes ya tienen una presión atmosférica de 434, se dan cuenta que es más alto. ¿Ya? Porque aquí están aumentando la presión. La presión de una atmósfera o nivel del mar es una atmósfera que es 760 milímetros. Entonces, cuando llegan ustedes a 700, si ustedes están al nivel del mar, les tiene que dar 100 grados. Pero ahora, si la presión es mayor, si fuera mayor, se dan cuenta que debe aumentar la temperatura. ¿Ok? ¿Está claro, chicos, o no? ¿Y que eso se puede sacar con regla de 3? No, esto tiene que hacer con una ecuación. Hay una ecuación específica para hacer esos cambios dependiendo de la presión atmosférica. Entonces se mide la presión atmosférica y luego hay una ecuación en la cual ustedes tienen que hacer el cálculo. Depende de que si los líquidos forman puente de hidrógeno o no forman puente de hidrógeno. Eso también depende. Pues acuérdense ustedes que los que forman puente de hidrógeno tienen una mayor propiedades físicas que los que no tienen. Bueno, vamos a ver, eso lo van a ver en el laboratorio, chicos. Fusión y congelación. A ver, léame por favor, Byron Alberto. Fusión y congelación. Cuando se calienta un sólido cristalino, sus partículas vibran con más vigor. Al aumentar la temperatura, la sustancia se transforma de sólido en líquido cuando la vibración vigorosa vence las fuerzas de atracción del interior del sólido. Este proceso se llama fusión. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que aquí vamos del estado sólido al estado líquido. Bueno, a ver, léame por favor, Candy María. La temperatura en la que el sólido y el líquido existen en equilibrio dinámico corresponde al punto de fusión. Es decir, en el punto de fusión las partículas pasan del estado sólido al líquido con la misma rapidez con que pasan del estado líquido al sólido. Este equilibrio se representa como un lineal. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que acá es lo mismo que pasaba de vapor de líquido a vapor. Aquí va a estar en equilibrio entre el punto entre la fusión y la congelación. Entonces, por ejemplo, cuando está en equilibrio lo que es fusión para líquido y lo que es congelación para sólido. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Francisco. Cuando la temperatura de un líquido baja, la sustancia se transforma de líquido en sólido. Este proceso se conoce como congelación. El punto de congelación es la temperatura a la que el líquido y el sólido se encuentran en equilibrio dinámico. Ok, entre líquido y sólido, porque ahí estamos congelando. O sea, cuando decimos congelación vamos de líquido a sólido. Cuando decimos fusión vamos de sólido a líquido. Bueno, si se dan cuenta ahorita, lo que estamos viendo es muy teórico, ¿verdad? O sea, el examen corto de la semana entrante, que va a ser el jueves, pues va a ser más teórico. Por supuesto, ya cuando vamos entrando en materia vamos a hacer más cálculos y vamos a hacer más actividades. Miren, una cosa que se me había olvidado decirles. Ustedes necesitan una calculadora con regresión lineal. Necesitan una calculadora que tenga resolución de ecuaciones cuadráticas. Por favor,
Y lo mejor es de que comiencen a revisar YouTube y comiencen a ver cómo la pueden manejar, porque eso lo vamos a utilizar ya en otras unidades. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, entonces por favor ahí consiguen una calculadora científica con regresión lineal y con resolución de ecuaciones, ¿verdad? Porque eso nos va a servir para lo que sigue. Y mejor si la ya saben manejar, ¿verdad? Porque si no, de todos modos, aunque tengan una calculadora que les calcula todo, pero si no saben usarla, es como que si no supieran. Bueno, vamos a ver, ya casi para terminar, jóvenes, léame Carlos Manuel. La temperatura que corresponde al punto de fusión de un sólido es precisamente la misma que la temperatura del punto de congelación del líquido. La diferencia radica en el sentido en el que el observador se aproxima a esta temperatura de equilibrio. O sea, depende de si ustedes van de un líquido a un sólido o si van de un sólido a un líquido, ¿verdad? O sea, el proceso que ustedes estén llevando a cabo. Bueno, a ver, léame por favor Carlos Norberto. En el caso del hierro o del plomo, se cita el punto de fusión, pues son sólidos a temperatura ambiente. Por el contrario, con respecto al agua o el alcohol, se cita el punto de congelación, pues son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, en el caso, cuando ustedes están trabajando con sólidos, pues van a hablar de punto de fusión, pero si están trabajando con líquidos, van a estar hablando punto de congelación. Ojo. Bueno, a ver, léame por favor Danilo Fernando. El punto de congelación del agua es igual al punto de fusión del hielo. La distinción depende del estado original. Ok. Por favor, el día de mañana yo les voy a dejar entrar hasta las 55 porque tengo un curso antes. O sea que ahí tienen un poco de paciencia, jóvenes. ¿Oyeron? Bueno, vamos a ver, léame por favor David Alexander. Aunque el agua es una excepción, casi todas las sustancias se expanden al difundirse. Las sustancias con fuerzas intermoleculares débiles tienen puntos de fusión bajos. Las sustancias con fuerzas intermoleculares intensas presentan puntos de fusión más altos. Ok, otra vez las fuerzas intermoleculares. A mayor cantidad de fuerzas intermoleculares, mayores propiedades físicas. Y en este caso estamos hablando de fusión. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ya hoy somos las 54. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, chicos. Todo claro, licenciado. Bueno, entonces ahí se acuerdan que el examen corto va a ser el día jueves a las 20 horas. Va a entrar hasta lo que veamos el día de mañana. El día de mañana pues no voy a abrir tan rápido la videoconferencia porque tengo clase antes de química orgánica, ¿verdad? Entonces les deseo feliz noche, que la pasen bien y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Un abrazo. Tengo una pregunta. ¿Sí? O sea que mañana sí hay corto o hasta la otra semana. No, hombre, ¿cómo va a haber corto ahorita si no hemos empezado? Hasta la otra semana hay corto. Feliz noche, que descanse. Feliz noche, pues. Se cuida, pues, jóvenes. Buenas noches, Liceo. Buenas noches, chicos. Se cuida. Buenas noches, Francés. Se cuida.